Ahora, de cara a una invasión que optara por atacar la capital, que sería lo normal en caso de hacerlo por tierra, Caracas es bastante más defendible de lo que cabría pensar inicialmente. Cuando empiezas a analizar la geografía de Caracas, lo que lo rodea es un lugar fácil de defender. Mencionaste que Maduro sería una especie de asilado tóxico para China o Rusia. Porque en el momento en que Maduro se va, ¿qué va a entrar? Y lo que va a entrar es un gobierno, va a haber un pacto, ¿no? Algo parecido a la transición española. Maduro, yo creo hoy que está muchísimo más presionado para quedarse por Diosdado Cabello, por Delcy Rodríguez, por Jorge Rodríguez, hasta cierto punto, que por su propia voluntad. Pero realmente creo que cuando Trump, el gobierno de Trump filtra o desliza que Maduro propuso irse y les pidió dinero, no necesariamente les haya pedido 200 millones, no necesariamente les haya pedido dinero, pero probablemente sí ofreció irse. Pienso que Trump, por un tema de ego, no quiere quedar como el perdedor de la guerra de Ucrania, ¿no? Sobre todo hablando de una derrota de verdad de Ucrania. Si llegara a producirse, que aún están lejísimos de que se dé ese escenario, pero bueno, si llegara a suceder. ¿Ucrania está perdiendo la guerra? Desde mi punto de vista, bueno, si quieres, perdiendo en cuanto a que en el presente no le va bien, sí. Perdiendo en el sentido de si se acabó hoy la guerra, ¿la ha perdido Ucrania? No. El objetivo original era tomar Ucrania y gobernarla. No sé si mediante una ocupación finalmente militar, pero bueno, que iban a imponer un gobierno y si ese gobierno necesitaba apoyo del ejército ruso se lo darían y si no, pues mejor. Ese objetivo no lo consiguieron y parece muy difícil que lo lleguen a conseguir. Por tanto, fracasaron estratégicamente y eso para una potencia como Rusia es proporcionalmente mucho más grave, ¿no? Muy buenas tardes, amigos. Aquí me encuentro con Yago Rodríguez, que acabo de descubrir, por cierto, que nació en 1995, es un año más joven que yo, analista de inteligencia de fuerzas abiertas, especialista en temas militares. Él es abogado y ha publicado un libro del cual hablamos, por cierto, también anteriormente, y también ha trabajado como consultor de seguridad y analista militar periódico en diversos medios de comunicación. Yago, es un placer tenerte aquí. Mucha gente te conoce por el canal Cosas Militares. Y la primera pregunta obligada en esta coyuntura que tengo que hacerte, estimado Yago, es ¿qué pasa en Venezuela? Porque miles de millones de dólares gastados en un despliegue que no se ve, corrígeme si me equivoco, que no se ve desde la primera guerra del Golfo, un despliegue naval de estas características desde el 91, desde antes de que nazcamos nosotros no se ve algo así, meses desde septiembre y no pasa nada. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué duda Trump? ¿Qué es lo que duda? ¿Qué puede pasar y qué no? Bueno, a ver, el despliegue es generoso, desde luego, pero bueno, yo diría que sí ha habido, quizás es verdad que más en grandes ejercicios militares en el Pacífico, durante los conflictos con las crisis del estrecho de Taiwán en los 90, ¿no? Pero sí ha habido, digamos, despliegues homologables a este, ¿no? Sin ir más lejos, el que se ha efectuado contra los hutíes, la campaña aérea, pues tenía unas dimensiones similares o incluso superiores al mismo, homologables aproximadamente. Entonces, no es un despliegue tampoco histórico, pero sí es un despliegue muy grande y sobre todo lo sorprendente efectivamente es la región, ¿no? Porque en el Caribe, en Iberoamérica en general, despliegues de esta magnitud efectivamente no se conocían desde tiempos de la Guerra Fría. Por tanto, sí es una fuerza llamativa, no es tampoco una cosa monumental, y lo que sucede, hay diversas hipótesis que podemos manejar, pero lo que yo creo personalmente es que por algún motivo militar, por algún motivo de negociación diplomática, posiblemente están atrasando el ataque. Cabe la posibilidad también de que sencillamente estén buscando que el primer ataque sea un ataque de decapitación y que estén buscando dar pues el momento adecuado con Maduro, con Diosdado Cabello, que estos días sabemos por Anatólico, tengo aquí su nombre como Orbunov, no me saldrá ahora su nombre, pero bueno, que es uno de los periodistas mejor informados de la cúpula de Caracas, que están tomando pues diversas medidas de seguridad, que están evitando reutilizar móviles, que están invitando a anunciar apariciones, que dejan todos los mensajes pregrabados. Entonces, bueno, pues esas son las distintas opciones. No obstante, yo creo que el análisis
arroja una muy probable campaña aérea. Es decir, que vamos a ver ataques aéreos sobre tierra venezolana, para mí es muy seguro. Puede que se atrase más o menos, puede haber motivos logísticos. Este es un portaaviones que viene de combatir en Yemen durante un tiempo muy prolongado de operaciones. No han tenido grandes reparaciones o periodos de descanso, entonces puede ser que venga con algunos problemas en ese sentido, pero que va a terminar por suceder, yo lo doy casi casi por hecho. Yo te quiero preguntar, porque tú no das puntadas sin hilo, no haces abuso de la especulación. ¿Cómo se forma tu certeza? Como analista militar, ¿cuáles han sido, digamos, los índices que ves para decir, yo estoy seguro de que va a haber un golpe y que va a ser aéreo? Bueno, en primer lugar, hay una cuestión de dedicación de recursos. Es decir, efectivamente, pues Trump ya, bueno, primero es que se combinan las dos cosas. Primero, la cantidad de recursos y la trayectoria de Trump, ¿no? Si analizamos las operaciones que intentó Trump en su primera legislatura contra Maduro, que recordemos que intentó cosas ya de cierta seriedad. Yo no sé, Nicolás, ¿tú les has hablado de la Operación Gedeón aquí en el canal y todo eso? O, bueno, Sí, pues les he hablado, pero ¿cómo lo definirías tú en 2 frases? Eh, Bahía Cochinos. Perfecto. Un intento de Bahía Cochinos utilizando mercenarios, no muchos, no muy bien organizados, pero sí una intentona acompañada de más cosas, de acciones psicológicas, del secretario de Estado, creo recordar, mostrando en una nota 5.000 soldados a Venezuela. Bueno, ya intentaron cosas y aplicaron la nominada estrategia de máxima presión. No funcionó, ciertamente, pero cabría esperar que si van en serio y si esta es la última legislatura que va a tener Trump de entrada, que apliquen fórmulas más duras que las que aplicaron entonces. Entonces utilizaron lo que podemos nominar zona gris, utilizaron tácticas más clandestinas, seguramente pues haciendo un cierto uso de los servicios de inteligencia estadounidenses, pero no funcionó. Por tanto, ¿ahora qué toca? Hombre, tienes que emplear una herramienta más poderosa. Además, tienes al secretario Marco Rubio, hijo de cubanos, con una agenda siempre claramente anticastrista y antichavista, situado en posiciones de mucho poder. No solo es secretario de Estado, es el ministro de Exteriores, también es el jefe y esta le ha ganado a Vance en esta partida porque también es el jefe del Departamento de Seguridad Nacional. Entonces se le han dado las dos gorras y eso también es relevante. Después, lo que han. Ya destinar un portaaviones de propulsión nuclear de los grandes a un teatro de operaciones de este tipo, en el histórico de Estados Unidos, cuando Estados Unidos ha amenazado con una intervención y ha desplegado este nivel de medios, ha efectuado una intervención. Es decir, no es como en el caso de los rusos por Maskirovka y tal, por ejemplo, antes de la guerra de Ucrania sí era común que hicieran grandes ejercicios militares para amenazar, intentar lubricar la diplomacia de los estadounidenses. Ciertamente, si pueden lograr el acuerdo que les interesa con esa presión, perfecto, por supuesto, pero cuando despliegan este nivel de medios, rara vez, yo no conozco un caso reciente, se echan atrás. Por tanto, aunque solo sea por ese dilema de, oye, pierdo yo mi prestigio y mi credibilidad al no estar dispuesto a utilizar mis medios, pues crea un incentivo para que los usen. Aunque es verdad, por último, que Trump es un tipo que es muy transaccional, que negocia más como un empresario que como un político y es más dado quizás a este tipo de manejos. Por tanto, bueno, podríamos pensar, oye, ¿cabe la posibilidad de que sea todo un farol? Sí, no es totalmente descartable, efectivamente. Ahora, esto me recuerda, pues mencionaste la Operación Gideón que fue en mayo del 2020. Esto me recuerda también cuando me dices Marco Rubio, secretario de Estado, y tienes razón, o sea, creo que es el perfil más antichavista que ha habido en la Secretaría de Estado desde que existe Chávez, digamos que llegó al poder en 1999, incluso más que con Dolores Rice. Ahora, me acuerdo de Bolton. ¿Te acuerdas que John Bolton era el asesor de seguridad nacional del primer Mm, gobierno de Trump, que era un neocon, era un halcón de ala dura, y lo vemos con su cara de sheriff estreñido? Perdona, pero ahí tenía un cuaderno, ¿te acuerdas? Donde decía 5.000 tropas a Colombia. exacto.
Y Exacto, a era eso me parte refería. también, era parte en 2019 fue esto, era parte, digamos, de la presión de aquella época de Trump contra Maduro, que te acuerdas que en 2019 parecía que estaba a punto de salir Maduro, al punto que periodistas como Bailey reprodujeron en su día que ya estaba directamente en el avión, pero recibió un llamado de apoyo de Putin. Y a mí me consta, porque he estado hablando con militares Ujú. estadounidenses y con militares venezolanos que sirvieron en activo en esa época, aunque ahora están retirados, a mí me consta que Diosdado Cabello había inaugurado una línea con el gobierno estadounidense y estuvo a esto de pactar la entrega de Maduro. O sea, estuvieron muy cerca, pero no se pudo. ¿Por qué fallaron en aquella época y qué es lo diferente ahora? ¿Y qué es lo que los impulsa ahora determinadamente a querer remover a Maduro? Porque se me hace que el petróleo no es. El petróleo lo podrían obtener de todas formas, con Maduro. Es una muy buena apreciación. De hecho, vamos, los tribunales ahora en Nueva York y el otro, no me acuerdo dónde está el otro, en Minnesota o tal, básicamente han no expropiado, porque no es el término legal, pero bueno, básicamente PDVSA Estados Unidos, Citgo, no la acaban de utilizar para compensar los daños y perjuicios del Estado venezolano por la expropiación ilegal de propiedades estadounidenses, ¿no? O sea que de alguna manera podemos decir, de hecho, es una empresa que genera 3.000, 4.000, 6.000 millones de beneficios al año. O sea que es de lo poco que le quedaba a Venezuela. Por tanto, de hecho, el petróleo, en realidad por una vía judicial, pero se lo están quitando, básicamente. Entonces, la motivación, bueno, Elliot Abrams lo que apunta es que ellos intentaron una estrategia similar a la que utilizaron con otras juntas militares, dictaduras militares en Iberoamérica a lo largo de los años 80, 90. Pero que esto fue un error porque no es una dictadura militar al uso, sino que en este caso una parte muy importante de esa cúpula está comprometida en actividades que van mucho más allá de las instituciones, de lo militar, de una especie de golpe blando de Estado, sino que entran en el terreno de actividades criminales, ¿no? Entonces, eso, según Elliot Abrams, imposibilitaba que se produjera una negociación eficaz porque era imposible, desde el punto de vista de ellos, que les pudieran conceder realmente una amnistía o algo parecido, porque había tantos casos y tal cantidad de actividad ilegal que no era posible, o se mantenían en el poder o si caían, se iban a caer con todo el equipo, por así decirlo. Entonces, por eso se alega, ¿no?, que fracasó. También este es un régimen que tiene pues mucha, como tú bien expones, mucha rutina de enfrentarse a crisis periódicas, están muy curtidos en ese sentido. Y ya en la situación actual, pues ciertamente, están entre la espada y la pared. Ya hay una serie de órdenes de búsqueda y captura. Probablemente sus aliados, o sea, ¿quién va a querer darle salida a Maduro para que permita el establecimiento de un régimen proestadounidense, básicamente? Porque a Rusia eso no le interesa, a China eso no le interesa, a Cuba tampoco le interesa. Entonces, ¿quién va a aceptar ese exiliado político? Bueno, pues por eso yo creo que efectivamente estamos en un punto en el que es muy difícil que el régimen ceda, ¿no? Y además el régimen yo creo que sabe que Estados Unidos no parece tener intención de entrar por tierra. Esa carta yo creo que está mal jugada por Estados Unidos. Se ve, solo leyendo prensa y medios abiertos, se ve que no se atreven, por lo menos por ahora, a esa decisión y eso ya mueve mucho la balanza, creo Dime yo. una cosa, Sago, ¿por Ujú. qué mencionaste que Maduro sería una especie de asilado tóxico para China o Rusia? Porque en el momento en que Maduro se va, ¿qué va a entrar? Y lo que va a entrar es un gobierno, va a haber un pacto, ¿no? Algo parecido a la transición española, si se quiere, ¿no? Las élites militares de Chávez, bueno, de Maduro, permanecen, se quedan en silencio, calladitos, aceptan una modernización de sus fuerzas armadas y permiten a la oposición, pues, tomar el poder de forma pacífica e empezar a intentar gestionar el país. Entonces, compras de armamento chino, suministro de materias primas a China, se acabaron. La posibilidad para Rusia de utilizar Venezuela como una herramienta de presión a Estados Unidos en su patio trasero se acabó. Para Cuba se acaba la llegada de petróleo barato enviado por Caracas. Por tanto,
¿Qué incentivo tienen de aceptar a este señor como un exiliado? No tiene ningún sentido. Por tanto, salvo que haya un tercer estado neutral dispuesto a aceptar esta patata caliente, que quizás un estado árabe, España incluso podría aceptarlo. Bueno, no lo creo, pero bueno, ya me entiendes, que es difícil encontrar a quien acepte llevarse a ese tipo y que luego es verdad que incluso dentro de ese régimen hay gente como Diosdado Cabello que difícilmente va a poder entrar en un acuerdo de ese tipo. Por tanto, ya no es solo Maduro, sino Diosdado Cabello y otras personas, Delcy Rodríguez, de la que me encantó tu documental, por cierto, pues Gracias. esas personas al final del día, de por dónde, no solo es que se vaya Maduro, se tienen que ir también esos. Entonces, a ver quién acoge a todos ellos. Suena difícil. Bueno, pero es que es muy cierto. De hecho, Maduro, yo creo hoy que está muchísimo más presionado para quedarse por Diosdado Cabello, por Delcy Rodríguez, por Jorge Rodríguez, hasta cierto punto, que por su propia voluntad, porque no es una persona tan cerrada. Yo realmente creo, por más que hay mucha operación psicológica, pero realmente creo que cuando Trump, el gobierno de Trump filtra o desliza que Maduro propuso irse y les pidió dinero, no necesariamente les haya pedido 200 millones, no necesariamente les haya pedido dinero, pero probablemente sí ofreció irse. No dudo eso, no lo veo como alguien que quiera morirse ahí, pero la información que nos llega desde Caracas es que incluso el hombre está amenazado, tipo, si te vas, te matamos nosotros, porque de alguna forma los otros, digamos, se sentirían aún más expuestos o más vulnerables. ¿Tú dijiste que quizás hasta España podría asilarlo? Bueno, Con, no lo con el, veo. con el devenir trágico que tiene Sánchez. Sí, no, lo veo ciertamente improbable, ¿no? Pero bueno, quién sabe, a veces la geopolítica tiene esas cosas. Piensa que España ahora, el gobierno de Pedro Sánchez, le debe mucho a China. Se están firmando muchos acuerdos económicos. Entonces, bueno, quizás que Pekín te diga, oye, acepta a estos, ¿no? Para que se pueda negociar tal transición. Pero nuevamente a Pekín le interesa que ese régimen siga ahí, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente es bien improbable lo de España. Más probable sería igual un Emiratos, un país árabe que no tenga ni arte ni parte en el asunto. No, y me imagino que México puede hacerle una oferta, pero de todas formas Maduro debería ser más tonto de lo que ya es, ¿no? Para irse a México. Sí, Eh, no. Desde ya recomiendo mucho a la gente que siga Cosas Militares. Acá lo tenemos en pantalla, tu canal, 736.000 suscriptores. Te felicito, Muchas Yago, por gracias. ello. Acabas de sacar un video, y por cierto aprovecho para mandarle un gran saludo a Fran, si te parece, nuestro común amigo, Fran, que efectivamente. colabora en el equipo de Efe- ambos. Y veo que acabas de sacar Asalto a Caracas, ¿cómo la invadirían? Por supuesto que desde ya yo termino esta entrevista y me voy a verlo, y es lo que le recomiendo a toda la gente, que vayan a ver el video. Pero danos un spoiler. Bueno, a ver, no parece lo más probable de entrada, ¿no? Ya hemos dicho que por ahora la opción de invasión terrestre es menos probable. Ahora, de cara a una invasión que optara por atacar la capital, que sería lo normal en caso de hacerlo por tierra, Caracas es bastante más defendible de lo que cabría pensar inicialmente. Cuando empiezas a analizar la geografía de Caracas, lo que lo rodea es un lugar fácil de defender. Está rodeado por una serie de montañas. Se podría asediar fácilmente la ciudad, pero con tantos millones de personas viviendo ahí es absurdo, ¿no? Estados Unidos no hace normalmente ese tipo de asedio. Puede darse, pero vamos, lo dudo enormemente, ¿no? Entonces es un lugar que tiene muy pocos es un valle básicamente y tiene muy pocas avenidas de aproximación, muy pocas carreteras con las que acceder a ese valle. Por tanto, hay grandes y largos cuellos de botella muy defendibles. Por eso, haría falta para Estados Unidos pues, que el ejército venezolano se disuelva en sí mismo por falta de medios y moral de combate, pero si no fuera así, podrían dar bastante guerra. Porque como digo, es que es verlo el túnel Boquerón 1, Boquerón 2, son fáciles de demoler y a partir de ahí te toca avanzar por unas carreteras de montaña horrorosas, abandonadas hace ya 50 años y no hay más sitios. Es que no puedes meter un blindado salvo que envíes infantería a pie. Entonces, bueno, es más sencillo defender de lo que parecería, ¿no? Y bueno, pues tienen la opción de lanzar un desembarco, un asalto anfibio
y combinarlo con un asalto aéreo, paracaidistas. Si lo vieran muy, muy fácil, podrían intentar una opción a la rusa, asalto directo aéreo sobre la capital, pero es muy fácil de defender la base aérea de la Carlota, que es donde se podría realizar una operación de ese tipo. Y bueno, pues eso es lo más importante, que es sencilla de defender Caracas. Claro, porque cuando uno ve este tipo de situaciones, tiene que considerar, y para eso tenemos aquí un especialista, pero que no solamente es una cuestión de fuerza, son muchas otras circunstancias las que operan en juego. Por ejemplo, tú, si fueras en este momento el jefe del Estado Mayor estadounidense o el jefe del Comando Sur, y tuvieras enfrente a Trump y lo agarras un día que se levantó con la pierna izquierda y dice, ah, vamos a invadirlos por tierra porque me enojé, porque Maduro se burló de mí. ¿Cómo le explicas, presidente, quizás eso no sea lo más indicado, además de la cuestión de Caracas? ¿Qué otros factores tendría que considerar para no meter la pata, para no cometer un error? Mirando Venezuela, mirando su demografía, mirando su realidad. Hombre, el tema, yo creo que ahí lo que podría darle la vuelta a la balanza es el tema de las bajas civiles. Es decir, si tú haces una campaña aérea con muchos muertos civiles, te decides no aplicar unas reglas de enfrentamiento estrictas y el régimen es capaz de aprovechar bien eso, pues evidentemente puede lograr empezar a alentar la llama de la resistencia popular y de que algo así. Es verdad que Maduro pues, está muy desprestigiado dentro de su país, pero bueno, al final el gringo es el gringo, el yanqui es el yanqui y hay una mala predisposición hacia él. Y si hay cierta predisposición es porque Maduro lo ha hecho de pena, ¿no? Pero seguramente si esa campaña aérea se prolonga, no obtiene resultados, pero lo que sí hace es provocar muchas bajas civiles, el régimen es capaz de explotarlo y alentar una cierta resistencia popular, pues puede ponerle las cosas muy cuesta arriba, ya no solo en el plano militar, porque si la población decide apoyar a sus Fuerzas Armadas, se pone todo mucho más complicado, sino de cara a la legitimidad de una intervención que también para Trump tiene su importancia dentro de la región. Evidentemente, si tenemos esa imagen de que ha sido toda una escabechina de civiles, pues incluso países que puedan ser más cercanos a Estados Unidos, Ecuador, la propia Argentina y tal, pueden no verlo con los mismos ojos, ¿no? Por tanto, bueno, ese factor yo creo que sería crítico. ¿Sería definitivamente una acción destinada a remover a Maduro o Trump podría conformarse con menos? Yo estoy seguro que el golpe político contra él sería muy grave si no remueve a Maduro y solamente tira unas bombitas por ahí. Pero debo preguntártelo, o sea, ¿tú crees que militarmente está sobre la mesa tirarle bombas a un par de presuntos aeropuertos narco o algo por el estilo y luego dejarlo en paz? Yo creo, lo ha dicho Elliot Abrams. Elliot Abrams lo que ha venido a decir es que a su entender las probabilidades de éxito de esta nueva campaña de presión sobre Maduro están íntimamente ligadas al nivel de fuerza que se le aplique. Por tanto, hay un incentivo a usar cuanta más fuerza mejor. Entonces, creo que incluso dentro de la campaña aérea sobre territorio venezolano será gradual. Es decir, empezaremos por ver ataques sobre. Creo, ¿eh? Puede ser que escalen directamente y empiecen por un ataque de decapitación y nos encontremos con que se han fulminado a Diosdado Cabello. Puede pasar, pero da la sensación de que quieren ser más graduales porque se ve que quieren negociar. Por tanto, debería ser más gradual. Empezaría por lo que tú comentas, unos narcos aquí, unos verdaderos narcos posiblemente, y luego empezar a, bueno, pues una instalación de las fuerzas bolivarianas a la que acusan de un misil antiaéreo que osó atacar, una batería antiaérea que osó encender su radar y disparar un misil sobre un avión estadounidense, porque claro, eso también va a ser curioso de ver que o las baterías antiaéreas venezolanas se callan completamente y no hacen nada, o empiezan a devolver el fuego. Y si eso pasa, a ver cómo reacciona Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que será incluso dentro de eso la campaña aérea gradual. Irá por objetivos de mayor enjundia y mayor riesgo a medida que avance. O sea, la idea sería ir atacando para que Maduro entre en pánico y se vaya por su propia voluntad en el mejor de los casos y lo haga lo más barato e incruento posible. Sí, sí. Aunque puede ser que hayan visto que no, ya han asumido que no haya negociación y empiecen ya
fuerte, pero el despliegue que han hecho es un despliegue propio de una campaña larga, o sea, no muy intensa, porque un portaaviones al final es el equivalente a una base aérea, no tampoco puedes hacer tantas salidas diarias, pero sí una campaña constante, es decir, todos los días 5, 6, 7 ataques aéreos sobre Venezuela. Bueno, luego se pueden acumular o no, en un día hay 50 y en otro cero, pero bueno, esa es un poco la idea, yo creo. Una campaña no muy intensa, pero sostenida. ¿Cuántos portaaviones en total tiene Estados Unidos? Ahora mismo, en total, creo recordar que eran 7, pero bueno, operativos suele haber 5, una cosa así. Ok. Y tú me dices que esta es la mayor campaña en América Latina, pero que, por ejemplo, la campaña de Yemen fue más amplia. Sí, sí, porque ahí han llegado a tener 2 portaaviones de este tipo, mientras que aquí por ahora solo hay uno. De hecho, uno de ellos era este, el George Washington. Perdón, Yo te... el Gerald Sí, Ford. el Gerald Ford. Yo te quiero preguntar sobre este tema que voy a exponer ahora aquí en pantalla. Ujú. Bueno, la cuestión del armamento, ¿no? Estados Unidos, yo creo que le está pasando muy mal en términos de primacía económica. El dólar, bueno, nosotros como youtubers lo estamos sufriendo. El dólar se ha devaluado fuerte este último año. Creo que incluso todo lo que han sido las propuestas geopolíticas que emanaron desde Estados Unidos los últimos años al mundo no están muy bien. Ya le dedicaremos un capítulo a la cuestión de Europa del Este. O sea, no me parece que estén muy fuertes, pero militarmente sí siguen teniendo primacía, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, Mm. aircraft carriers. Siempre está unos cuantos pasos por delante de China y de Rusia, entendiendo a Rusia como su principal rival militar, por más que China creo que es el que más invierte y el que más crecimiento acumulado tiene. Ahora, lo que te quiero preguntar es, ¿por qué si China y Rusia son potencias militares relevantes y como dices, han sido aliados y se han servido de tener una base estratégica en Venezuela, e incluso Putin fue personalmente en el primer gobierno de Trump quien más respalda, quien más ayuda a Maduro y para convencerlo de que permanezca allí, ¿por qué ahora no? ¿Por qué cambió eso? ¿Por qué no parece que estén dispuestos a hacer nada para defender la permanencia de Nicolás Maduro? Por lo menos nada que los arriesgue demasiado frente a los norteamericanos. ¿Por qué? Si ahora Estados Unidos está más débil de lo que estaba en esa época. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Hoy somos un equipo de 10 personas trabajando de lunes a lunes para ti, que nos miras. Y cada uno de nosotros depende de quienes están detrás de la pantalla. Esto es un ida y vuelta. Gracias a ustedes sobrevivimos a 2 hackeos que amenazaron con dejar nuestro canal reducido a cenizas. A una injusta crisis con la plataforma que resolvimos, pero implicó deshacernos de nuestros 500 primeros videos, que algunos hemos relanzado con ediciones y también están en patreon.com/Nicolás Moraz. Pero lo más importante de todo es que ustedes, amigos, me persuadieron de no bajar los brazos, ni siquiera después de sentir una fría pistola calibre 32 en mi cuello y estar a 5 segundos de no poder contar la historia, ni esa ni ninguna otra. Sin embargo, este último año ha sido particularmente duro, tanto en lo personal como en lo laboral. Y si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz.
Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Además de los valiosos aportes mensuales que ustedes hacen en Patreon y que realmente necesitamos y agradecemos, por favor no dejen de hacerlos. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras. Por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad. Bueno, desde luego, bueno, como tú dices, el tema del poder militar ruso-chino, ahí, pues si tienes en cuenta el arsenal nuclear, pues Rusia efectivamente es más fuerte, pero es verdad que en el resto de categorías ahora mismo, pues China está más avanzada, ¿no? Entonces, al final hay que entender el interés objetivo de estos estados en Venezuela. Al final Venezuela es un país que tiene algunas materias primas, pero fuera de eso, hombre, a Rusia ahora le viene bien para utilizarlo un poco como contrapeso a la injerencia de Estados Unidos en Ucrania, entre comillas, ¿no? Es la percepción que tienen los rusos. Pero en realidad no tienen una gran importancia para ellos. De todas formas, Rusia, sobre todo Rusia, diría yo, está haciendo un esfuerzo importante. Ha desplegado pues la Fuerza de Tareas Ecuador, la Task Force Ecuador, dirigida por un general bastante competente. No me sale ahora el nombre, pero este tuvo un papel muy importante en la defensa de la línea Surovikin en la contraofensiva ucraniana. O sea, no es un general cualquiera, es un general de probada valía en operaciones, en planificación de operaciones. Entonces, Rusia sí está haciendo llegar a algunos mercenarios, ha establecido un pequeño puente aéreo, probablemente para hacer llegar algunos de esos mercenarios y también posiblemente repuestos urgentes para algunos sistemas, quizás los misiles antibuque de la Fuerza Aérea Venezolana, los sistemas antiaéreos S-300, cosas que se puedan reparar rápido. Y además es verdad que Rusia está intentando revitalizar una estrategia para América que no tenía prácticamente desde la Unión Soviética, ¿no? Entonces lo que han hecho es una serie de grandes conjuntos de acuerdos marco y de acuerdos comerciales sectoriales con Cuba primero y a continuación con Venezuela. Y están intentando por esa vía darle algo de oxígeno a la economía de Cuba, sobre todo al sistema eléctrico, en el que Rusia espera invertir 1.000 millones en el próximo lustro aproximadamente, para que, bueno, pues ese régimen también pueda respirar un poco, porque es que está realmente muy carcomido, ¿no? Evidentemente. Y en el caso de Venezuela, lo mismo. De hecho, se abrió hace poco en Maracay, si no recuerdo mal, la fábrica que se proyectó hace 20 años casi, en tiempos de Chávez, para fusiles y cartuchería de Kalashnikov. Y de hecho, lo que acaban de abrir, creo recordar que era la fábrica de cartuchos, no la de fusiles. Esa ya veremos cuándo llega. Pero bueno, al fin se han puesto de acuerdo, han llegado los técnicos rusos y lo han montado, ¿no? Entonces, dentro de que Rusia no va a hacer una grandísima apuesta, no va a hacer lo que hacía la Unión Soviética, algo está echando ahí unos rublos y está haciendo, bueno, unas maniobras eficientes. No gastan mucho, pero si le dan problemas a Estados Unidos y se mantiene ahí Venezuela, pues mejor, ¿no? Yo creo que esa es la idea. ¿El rol de Wagner es más bien marginal en Venezuela? Sí, Wagner además ya está controlada por el Estado ruso, por tanto ya no es una empresa siquiera privada en la fachada, ya es directamente el Estado ruso quien la controla.
Tienen un papel, según se cree, de asesoría fundamentalmente, de proveer adiestramiento en unidades especializadas. Probablemente también a veces hacen una labor de enlace cuando se emplea gente de Wagner que viene de Spetsnaz, de fuerzas especiales, de tal manera, pues que, oye, si los S-300 necesito que los S-300 funcionen, que funcionen por lo menos un par de lanzadores y un radar, que de algo me pueden servir. Venga, pues que vaya ahí un oficial de enlace que sepa de esta arma, que nos transmita lo que ven, qué estado están, que le cuentan los venezolanos y a partir de ahí que lo transmita al Kremlin por la cadena de mando para que el Kremlin sepa cómo está. Y si quieren mandar repuestos o qué tipo de repuestos había que mandar y tal, lo hacen y si no, no hacen nada. Pero por lo menos esa labor de inspección, de ayudar un poco a poner eso un poco en orden por lo que pueda venir, ¿no? Entonces tienen un papel, yo diría, reducido, aunque en puntos clave, ¿no? Del aparato militar venezolano. Qué lindo el Kalashnikov, ¿eh? Perdón por el comentario, pero qué bicho bien diseñado. Se nota que es absolutamente lo único que podían hacer los comunistas en forma competente, armas. La verdad es que sí, ¿eh? ¿No? Y tiene sus cosas, pero sí, es un arma sólida, la verdad. ¿Tú lo has disparado alguna vez? Eso te quería preguntar. Nunca disparé un Kalashnikov. ¿Tú disparaste un Kalashnikov? Yo sí he disparado un par de veces un Kalashnikov. La verdad que eso es un arma. Lo notas más vasto que un M16 y todo eso, pero lo notas también muy fiable. Más que. No es tanto que sea más fiable, sino que cuando te falla es mucho más sencillo de arreglar. O sea, el Kalashnikov tiene holguras, se te puede meter barro. El M16 es como más perfecto, más un iPhone, no hay quien lo abra. Pero aunque se te meta barro tal, tú tirando ahí del cerrojo y tal, se te desencasquilla, se limpia y ya está. Entonces, en ese sentido es más sencillo y más rudimentario y va muy bien, creo yo, vamos, por lo que he podido ver. Qué interesante que hayas disparado un Kalashnikov. Yo el único, digamos, el único fusil de guerra que disparé es un FAL, que como sabes era el yo ese no rifle lo he disparado. que es muy pesado. Dicen que tiene un retroceso además antiguo. Es muy pesado, tiene un retroceso importante, es muy pesado. Wow. Te quería preguntar, y mira, siempre obviamente yo fui tirador deportivo en mi juventud. También tuve un episodio vinculado a mi ejercicio periodístico donde casi me matan, no sé si sabías, ya hace unos años. No. Sí. En 2020 en la Argentina, 3 tipos armados entraron a mi casa. Y en el episodio, bueno, uno prácticamente me estaba asfixiando, estuve a punto de morir, tuve hipoxia y todo, y llegó la policía en el momento justo. Un episodio espectacular, realmente cinematográfico. Los tipos fueron presos, todo, pero estaba vinculado con una trama de investigaciones que yo estaba haciendo. Justo llegaron y yo no tenía las armas, se las había dado a un amigo, pues me estaba mudando, o sea, todo eso ocurrió cuando yo me estaba mudando de la Argentina, ya me estaba por ir y ocurrió antes de que abandone esa casa que ya estaba prácticamente vaciada. Pero bueno, siempre tengo algo a mano, en este caso un Heritage calibre 22 en mi oficina, pero también tengo otras. ¿Cuándo empezaste a tirar? Esto es una pregunta totalmente como para relajar antes de pasar al bloque Europa del Este. Vale, pues fíjate, yo empecé a tirar realmente con 14 años, una cosa así, pero se aprende mucho con carabina de aire comprimido, ¿no? Entonces sí, la carabina... ¿Tú hacías tiro deportivo con la carabina de aire comprimido? Completamente, yo empecé con aire comprimido y a los 14 años, 2 años después de aire comprimido, empecé con 22. Ah, amigo, claro. Pues yo eso, básicamente, ir al campo de tiro, hay un amigo y lo bueno, hombre, te enseña mucho a coger la postura, tal, y luego ya cuando me ha tocado armas largas, pues me he aprovechado, ¿no? O sea, es parecido, un poco más pesado y tienes más retroceso, pero es lo mismo. Y lo que sí me ha resultado más difícil, yo pensaba que era más fácil, pero me he dado cuenta que es más difícil tirar con pistola que con arma larga, ¿no? En la pistola y el agarre hay que tenerlo muy bien y no tienes mucha superficie, entonces que, oye, el arma, el fusil, te apoyas ahí bien y ya está, y tiras bien. No sé. Tú estuviste en Ucrania durante la guerra, ¿verdad? No, yo no estoy en Ucrania. No. No estuviste en Ucrania, me confundí, perdón. No. Nada. ¿Y estuviste alguna vez en un escenario de conflicto, cerca de un escenario de conflicto? No.
He estado cerca de Cachemira, pero bueno, no está en un momento de guerra abierta, entonces no. ¿Te gustaría en una realidad paralela ser corresponsal de guerra? Pues mira, yo nunca me las he dado de hombre de acción, la verdad. Me mola el ideal, me mola leer su vida y tal, pero yo soy muy nervioso, yo creo que no valdría para tener la habilidad humana de leer a las personas, de trabajar con ellas, yo no soy bueno haciendo, porque un buen periodista tiene que ser un poco comercial, ir ahí a hablar con el uno, con el otro, no tener mucha vergüenza, yo soy muy tímido, no se me daría bien, hombre, gustarme igual, pues sería bonito, ¿no? Pero no sé si podría, y luego no sé si psicológicamente lo podría llevar bien, porque ver cómo matan a gente delante tuyo, ver tal, lo que ve un periodista de guerra de verdad, yo no sé si lo podría llevar. Como soldado creo que podría, pero como periodista no sé, tengo esa sensación, pero bueno. ¿Tú? Yo personalmente pienso muy parecido a ti, creo que me aguantaría 3 meses como para tener la experiencia, o quizá 3 semanas, porque también soy consciente que estando en el terreno y con las bombas alrededor y con el olor ferroso de la sangre, probablemente te quieras ir y nunca más. O sea, sería terrible, digamos, para mí tener una carrera entera vinculada de esa forma tan directa al sufrimiento. Además, el trabajo, entiendo muy bien que el trabajo del analista intelectual del analista militar es mucho más intelectual, ¿no? También tiene que ver con Hombre, análisis de datos, con tratar de ver la panorámica en su hmm, conjunto. hombre, para mí lo fundamental del analista es que desarrolle método y haga muchos casos. O sea, pues hay distintos métodos, ¿no? Tú puedes aplicar un Pestel, un NETT, etc. Luego los indicadores para determinarlos puedes seguir varios procesos. Lo ideal es, de hecho, hacer los análisis en grupo. Los análisis buenos se hacen en grupo siempre, con alguien haciendo de equipo azul, alguien haciendo de equipo rojo. Entonces, lo primero que tiene que desarrollar un analista es método. Yo, por eso, para mí, un analista que lo que está haciendo es dar una opinión informada o, bueno, coger 4 elementos y juntarlos porque en su cabeza le salen así, como al historiador, ¿no? Bueno, pues va viendo la historia y le llama la atención esto y en su libro indica que eso es lo clave de su periodo histórico, pero el análisis estructurado para mí es la clave, ¿no? Pero dicho esto, creo que para complementar bien esa parte, tener experiencia de campo es muy útil. No voy a decir que es imprescindible, pero es muy útil. Yo, por ejemplo, eso es algo que no tengo y me falta. Por eso conviene también viajar al sitio, no tanto para, no sé, recibir fuego de artillería no te va a ayudar en principio mucho al análisis, pero, pero conocer igual al soldado, entender cómo le afecta vivir eso, qué pasa cuando estás mucho tiempo ahí permanentemente sin poder salir, pues todo eso sí que te puede enriquecer el análisis, ¿no? Creo yo. Totalmente. Te hago una pregunta más de Venezuela. Bueno, supongamos que comienzan estos golpes aéreos escalonados y no encuentran una posición proclive en Caracas a, digamos, abandonar el poder. O sea, los chavistas ofrecen resistencia. ¿Cuál es el siguiente paso y cuánto crees que puede durar, ¿no? Ya la escalada de tensión hasta que se resuelva? Yo creo que un año más, es decir, que podríamos estar en ese plan de campaña aérea durante todo 2026. Entramos ya en la segunda parte de la legislatura de Trump. Trump ya se empieza a poner nervioso de, oye, quedan 2 años, ya no es tanto tiempo, el Congreso a ver qué dice sobre una operación militar, hay que empezar a moverlo y empiezan a mover el asunto de una operación militar terrestre. Y lo dejan ya a punto de caramelo para que si Trump toma la decisión se haga y si no, no. Con una probabilidad importante yo creo de que se llegue a tomar, pero ahí ya es mucho más abierto y puede ser que sí, puede ser que no, pero sería el siguiente paso natural, yo creo. ¿Y ves un escenario donde las cosas salgan tremendamente mal? No te digo Vietnam, pero, o sea, que la cosa se empantane espantosamente, que se meta a la guerrilla colombiana, no sé, que haya fragmentación territorial en Venezuela, aún incluso si deponen a Maduro, que se complique. Pues sabemos que las intervenciones estadounidenses suelen generar consecuencias sociales y duraderas en términos de violencia, ¿no? Como en Libia. Sí, 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 ese escenario puede darse. Es el escenario básicamente de si se intenta el cambio de régimen
se pone a la oposición, ¿no? A María Corina Machado a intentar gestionar eso, pero no tiene suficiente empaque, no tiene suficiente conexión con las élites de la seguridad, de tal manera que al final el país pues desciende un poco básicamente al caos. Es decir, aquí es importante que haya finalmente un acuerdo en el que el aparato de seguridad, aunque le hayan cortado su cúpula, su cabeza, acepte de alguna manera pues que ese cambio de gobierno se ha producido, lo acepte legítimamente, los funcionarios de la administración civil mantienen sus puestos, los militares muchos también, se acepta el nuevo statu quo y ya está. Si no se da ese escenario, si se va envenenando, si resulta que hay una resistencia guerrillera de antiguos elementos de las FARC, si Estados Unidos deslegitima su propia intervención con grandes cantidades de civiles fallecidos, entonces podemos caminar hacia ese escenario de caos, de anarquía en la que Venezuela pues queda en un estado de, pues sí, de pura anarquía, ¿no? Básicamente. Es de pura anarquía, absolutamente, ¿no? O sea, ojalá que midan bien, ¿no? Y ahora te quiero preguntar, y no quiero abusar de tu tiempo, Yago, estoy muy contento de todo lo que venimos hablando. Finalmente, si tú crees también que como de alguna forma Siria fue una moneda de cambio, y Putin la cedió, está pasando algo parecido con Maduro y se está estableciendo una cuestión de zonas regionales donde Trump dice, bueno, ya me cansé de Ucrania, quédate con Ucrania, ya hicimos lo que queríamos hacer, no necesito más, y además esto lo empezaron los anteriores, pero yo me quedo con Venezuela porque América para los americanos y doctrina Monroe. Puede haber algo de eso, sí, efectivamente. Es difícil de saber, y yo además pienso que Trump, por un tema de ego, no quiere quedar como el perdedor de la guerra de Ucrania, ¿no? Sobre todo hablando de una derrota de verdad de Ucrania. Si llegara a producirse, que aún están lejísimos de que se dé ese escenario, pero bueno, si llegara a suceder. Entonces, puede haber algo, eso, incluso en su mente, ¿no? De como si lo compensara de alguna manera lo uno con lo otro. Lo cual le llevaría a, oye, pues si Putin se queda en Ucrania, yo me quedo con Venezuela y por tanto aseguraría una intervención terrestre. No tengo tan claro que realmente esa sea la interpretación y lo que tiene en mente, pero podría ser. Entonces, te dejo ahí una respuesta ambigua porque no lo sé, pero tampoco lo descartaría completamente. ¿Ucrania está perdiendo la guerra? Desde mi punto de vista, bueno, si quieres, perdiendo en cuanto a que en el presente no le va bien, sí. Perdiendo en el sentido de si se acabó hoy la guerra, ¿la ha perdido Ucrania? No. Eso es, bueno, yo tengo una perspectiva muy sencilla, ¿no? Yo básicamente evalúo los objetivos estratégicos de cada una de las partes al inicio de la guerra. Ucrania, pues varios no los ha logrado, ¿no? Al final no ha logrado mantener, no ha logrado preservar la integridad territorial de su Estado, no ha logrado derrotar militarmente, por supuesto, a Rusia, ni cabe pensar que vaya a recuperar, por supuesto, Crimea o el Donbass. Sin embargo, sí ha cumplido uno de los objetivos, un objetivo que ni siquiera es estratégico, que es vital, que es sobrevivir sin, bueno, pues sin estar sometido básicamente a la voluntad del Kremlin, que es lo que históricamente ha pasado en Ucrania. Y eso es como si un planeta que giraba en torno a Marte abandona Marte y empieza a girar en torno a Saturno. Eso es un cambio de órbita geopolítica muy difícil de hacer, más para un país tan ligado a Rusia. Y parece por ahora les ha salido. Y además han preservado el núcleo político, que es Kiev, el núcleo histórico de la parte más rusófila de Ucrania, que es Kharkov, y la salida al mar, que es Odessa. Y es previsible que, salvo que la guerra dure muchos más años y lo pudieran perder en una guerra que dure otros 5 o 7 años, probablemente saldrán de la guerra con ello. Mientras que Rusia, sus objetivos estratégicos iniciales de la guerra, que básicamente pasaban por imponer un cambio de régimen en Kiev, posteriormente lo cambiaron o sea, es decir, el objetivo original era tomar Ucrania y gobernarla. No sé si mediante una ocupación finalmente militar, pero bueno, que iban a imponer un gobierno y si ese gobierno necesitaba apoyo del ejército ruso se lo darían y si no, pues mejor. Ese objetivo no lo consiguieron y parece muy difícil que lo lleguen a conseguir. Por tanto, fracasaron estratégicamente y eso para una potencia como Rusia es proporcionalmente mucho más grave, ¿no? Porque al final Ucrania no es una gran potencia y que se le dé mejor o peor combatir no es tan importante, pero que a una gran potencia como esta le lleve tanto tiempo tomar el Donbass, pues es otra cosa, ¿no?
Y luego eso, Rusia estableció como objetivos mínimos de la guerra la desnazificación, que es la desnacionalización de Ucrania, eso no tiene ninguna pinta que lo vayan a conseguir, la desmilitarización tampoco, no hay más que ver lo armada que está Ucrania y se está hablando de que tenga un ejército de 600, 800 mil efectivos, que es muchísimo realmente. La captura del Donbass, que al ritmo que vamos está a 2 años de conseguirse, suponiendo que se mantenga el ritmo de avance actual. Por tanto, no han alcanzado ni siquiera los objetivos mínimos que establecieron tras fracasar en sus objetivos iniciales. Así que así es como lo veo yo. Muy interesante, la verdad. Vi que una encuesta de Gallup de julio de este año reveló que solo el 24% de los ucranianos todavía cree que su país debe luchar hasta la victoria, ¿no? Entonces, si tienes al 76% en contra, está complicado, ¿no? Básicamente, Sí. igual también es cierto que la mayoría rechaza todos los planes de paz con los términos que propone Rusia, que son claramente desfavorables para los ucranianos, pero la gente está harta, ¿no? Ese es un tema también. Sí, hombre, la gente está, y vamos, yo he podido estar con soldados ucranianos en centros de adiestramiento y tal. Eso es parte del trabajo de campo de un analista. Y pues ahí ves la moral de combate, les ves a ellos y ves, es duro. Ves a gente que realmente lo está pasando mal, que llora por la tragedia incluso. Hay otros, en cambio, que están motivadísimos y están juntos en el mismo barracón. Entonces, bueno, yo creo que en Ucrania efectivamente ya la idea de una victoria sobre Rusia, de recuperar Crimea y todo eso, pues eso se evaporó con la contraofensiva fallida de 2023. Desde entonces la moral, pues ciertamente no ha ido a mejor, pero una cosa es eso y otra muy distinta es permitir que los rusos pues lleguen un día nuevamente a Kiev, ¿no? Entonces, ahí se dirime un poco la batalla, ¿no? Suficiente para defender, insuficiente como para aspirar a vencer, a lanzar grandes ofensivas por ahora. Trump hasta ahora los apoyó, más allá de las palabras, ¿no? Los siguió apoyando, pero Menos, pero sí. menos, pero sí. Ahora igual vuelven con una nueva andanada de agravios a Zelensky. Seguramente supongo que quieren ablandarlo para que negocie Sí. y acepte el pacto de Putin, ¿no? Esto de Yo, Donald Jr. diciendo que ojalá que su padre ya en cualquier momento se desentiende de Ucrania, que Estados Unidos necesita más socios como Qatar y menos como Europa. Bueno, ahí lo sí. tenemos, ¿verdad? ¿Qué crees que quiere decir con esto? Igual vamos a ser sinceros, por lo menos de mi parte, no sé cuál es tu postura. Zelensky es un tipo corruptísimo que yo creo que se va a ir a vivir a su mansión de Italia. No me parece que sea tampoco un wow, un sujeto heroico ni nada por el estilo, pero yo lamento profundamente que acaba una invasión criminal, que es la de Rusia, con un montón de abusos a la población civil brutales, que los hemos visto más allá de cualquier publicidad que se haga al respecto. Ucrania disminuida territorialmente, probablemente no va a entrar jamás a la OTAN ni nada por el estilo, endeudada, hasta se inundaron sus llanuras. Yo creo que Ucrania fue arrastrada, Yago, fue arrastrada una guerra también por Estados Unidos, peleó una guerra donde el complejo militar industrial americano vendió armas, el maldito Putin logró mucho menos de lo que quería, pero se quedó finalmente con buena parte del Donbass, y Ucrania pagó todas las cuentas, en vidas humanas, en recursos. Bueno, ¿tú qué piensas? ¿No ha sido víctima de una gran injusticia la población ucraniana? Bueno, yo creo que la historia es así, que si te quieres salir de la órbita de una potencia de este tipo, suele haber un coste elevado. O sea, creo que si México quisiera alinearse totalmente con China y Rusia, podrían pasar cosas. No lo sé. Pero también creo, yo a Zelensky, la parte de la corrupción, la verdad no desconozco toda esa dimensión, pero para mí, yo lo considero un héroe. O sea, yo ¿Sí? considero para mí un tipo que se queda ahí el 24 de febrero a aguantar al ejército ruso cuando podía haberse ido y era lo que todos esperábamos, y más por el perfil profesional que tenía. Bueno, el tipo se quedó ahí a aguantar una potencia que gasta mucho más dinero, que tiene muchos más medios. Ha sabido dirigir hasta ahora la guerra, yo creo que bastante bien, porque es que hay que pensar el tamaño que tenía el ejército ucraniano, los medios que se le dieron medios desde Occidente, sí, pero se le dieron todo a prisa y corriendo y a menudo con bastante menos que lo que tenían los rusos. Entonces, Zelensky, el tío se quedó.
Eso es lo que le reconoce cualquier ucraniano y lo que yo le reconozco y es, bueno, el gran acto. Y luego saber dirigir la guerra. Y bueno, pues, por ejemplo, en la propaganda rusa siempre dicen, ya viene el pedigüeño, ¿no? De Zelensky aquí a rogar por armas y a pedirnos dinero. Y, pues, por supuesto, es decir, es el presidente de un país en guerra, depende de ese apoyo y por lo tanto debe rogar, arrodillarse, implorar, insultar, hacer lo que sea necesario para tener todo ese material para su gente. O sea, yo eso lo respeto mucho. Y luego, pues de otro lado, Ucrania, para mí pensar que Ucrania es solo el tonto útil de dos potencias sería injusto, porque sería negar que Ucrania ha demostrado que tiene un carácter, que tiene una dignidad y que el ucraniano está pagando el mayor precio que se puede pagar, que es la vida de su gente. Entonces, si el ucraniano está decidiendo combatir a degüello, no se puede negar que nadie le está obligando. No se puede negar que el ucraniano combate a degüello porque cree que debe hacerlo. Y luego hay gente reclutada forzosa y obligada a ir, y todo eso es cierto. Pero aún así, el ucraniano sigue ahí. El día en que no quiera, se derrumbará el frente. Por eso yo, bueno, pues sí, las potencias tienen sus intereses, siempre han operado así. Se ha dado este equilibrio que ha llevado a una guerra. Pero bueno, es Ucrania quien ha decidido poner su sangre y nadie te puede obligar a poner tu sangre. Entonces, sí, les ha pillado entre dos potencias, pero es que es Ucrania la que ha querido, son los ucranianos los que, con todos los matices que quieras, han querido aguantar y ahí siguen. Entonces, bueno, pues así lo veo. Me parece respetable el punto de vista, porque además los dos estamos en contra, totalmente en contra de los atropellos rusos, y los dos nos comemos el hostigamiento también que viene de toda la atmósfera esta Sí, prorrusa. yo entiendo No tu te quiero postura, meter ¿eh? no te quiero meter en conflictos, nada por el estilo, porque tampoco No, estoy no hay para eso, problema. pero hay muchos, me parece, ¿no? Ujú. Te puedo preguntar Por con nombres favor, por propios algunas favor, cosas? por favor. Bueno, te la voy a preguntar con nombres propios. Ajá, Por ejemplo, ajá, hemos intercambiado correos respetuosos, me parece un tipo muy agradable de tratar, me parece un buen ajá. orador, pero yo lo veo al coronel Baños, que hace una exégesis de las posturas prorrusas en una serie de cuestiones, ¿no? Después está César Vidal, que apoyaba la invasión de Irak. Yo soy un crítico total de las intervenciones norteamericanas, sabes que se han contabilizado 900.000 muertos desde que empezaron las intervenciones de Irak y Afganistán, es una locura. Entonces, por esa misma razón yo me opongo a lo que hace Putin en Ucrania y me parece hipócrita que se condene al norteamericano y se apoya al ruso, como también me parece hipócrita que se condene al ruso y se apoya al norteamericano por hechos similares, ¿verdad? Pero César Vidal era un tipo que marchó a favor de la guerra de Irak en 2004 en España, cuando Aznar se metió y todo, y que ahora dice, no, me equivoqué, pero está totalmente a favor de la invasión rusa en Ucrania. Yo no entiendo, sinceramente. O sea, y hay tantos, hay de izquierda, hay de derecha, hay Afinogenova, que eso ya directamente me parece que es un agente de Moscú, pero bueno, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, hay tantos influencers en Occidente que juntan públicos cautivos. ¿Por qué es tan eficiente, no? Porque por un lado tenemos el mainstream y toda la, digamos, la línea atlantista del Pentágono, que también es muy hegemónica, en los medios y demás, pero en YouTube, en las redes alternativas, el discurso prorruso parece ser muy popular. ¿Por qué? ¿De dónde salen estos personajes? ¿Es espontáneo? Pues tal vez es espontáneo. ¿Son las posturas de ellos? ¿O hay además una ayudita ahí, quizás subrepticia, ¿no? A ver, yo procuro por eso mismo, como ya hay mucha gente dando opiniones de ese tipo, y al margen de que es evidente que yo pues tengo una simpatía natural por Ucrania, yo intento dar una opinión técnica de lo que creo que va a pasar. ¿Hay gente pagada por las partes? Sí, evidentemente. ¿Puedo afirmar algunas de las personas que has mencionado que son de esas personas pagadas? No lo sé a ciencia cierta. Pero lo cierto, para mí, desde mi punto de vista, es que, y lo puedes comprobar en Twitter, cualquiera que quiera hacerse una cuenta de renombre, o sea, con muchos seguidores en Twitter, no tiene más que dedicarse a posicionarse y a pídele a la IA que te haga tweets furibundos que llamen la atención a favor de Rusia, a favor de la posición otanista. Y los pones, los programas, y te va a seguir mucha gente. Entonces, las opiniones grises siempre ofrecen más matices, siempre obligan a dedicar más tiempo
y son pues más raras, ¿no? Y por eso entiendo yo que a gente como tú, además te colocan en el disparadero, pues recibes al final críticas un poco de todos, ¿no? Pero yo creo que es lo más sano, sinceramente. Opiniones como la tuya. Por eso también me gusta escucharte, porque sé que me vas a sorprender en algunas cosas, ¿no? Yo que no, que en un tema de antemano no voy a saber por dónde vas a ir, ¿no? Y cuáles van a ser tus argumentos. Y eso yo creo que es lo más respetable. Muchas gracias, Yago. Última pregunta para cerrar esta magnífica charla que nos has regalado Ha y sido de un la cual te placer. estoy agradecido. La última es, bueno, ¿qué crees que queda de aquí a los próximos meses? O sea, ¿qué será del conflicto entre Ucrania y Rusia en 2026? Bueno, yo creo que vamos a seguir en la misma dinámica. Creo que los rusos van a empezar a pagar una factura creciente por los ataques a su infraestructura de hidrocarburos, sin ser decisivo, pero les va a empezar a costar más. Bueno, ya les está empezando, pero bueno, va a ir a más. Y mi única duda realmente importante es si Ucrania va a lograr estabilizar el frente. Estabilizar el frente no significa que Rusia no avance algo, pero bueno, que es un avance tan ridículo que no compromete la estabilidad del frente, incluso aunque ese avance se prolongue durante 5 años seguidos, ¿no? Que eso en la mayor parte del frente es de ese grado de estabilidad, pero hay zonas, Minjorad, Pokrovsk, Julia y Pole, donde no es así. Entonces yo ahora quiero ver la batalla de Julia y Pole, si los ucranianos en ese sector y la línea defensiva que hay detrás logran frenar a los rusos y estabilizar el único sector del frente que realmente está desmadrado, o por el contrario, efectivamente, la tesis de los rusos de la guerra de desgaste termina por imponerse y vemos algún tipo de colapso táctico en esos sectores, ¿no? Esa es mi única duda. Pero la dinámica es la misma y los resultados de esta situación, si favorecen a Rusia o Ucrania, los veremos bien entrado probablemente 2026. Yago, muchísimas gracias. Suscríbanse a Cosas Militares, no se lo pierdan si les interesa un análisis serio, lleno de datos y pormenorizado Muchas sobre los gracias, distintos Nicolás. conflictos en el mundo. Hasta Y, pronto. y si me permite, no os perdáis el reportaje, el documental que hizo Nicolás, varios personajes de la cúpula de Maduro, ahora que está tan de moda, pero especialmente del propio Maduro. Muchas gracias. A Te ti. mando un abrazo grande, Yago. Chau, chau.